mission. 8:47 de la noche llega el momento esperado, el momento en el que recibimos al jefe de estrategia de mercados de XTB en España, Pablo Gil. Bienvenido, Pablo. Encantado de estar aquí otra vez. Está la audiencia expectante desde que hemos iniciado a las 6 de la tarde, viendo o pensando a ver cómo va a configurarse esa cartera, esa estrategia, esa selección de ETFs. Es verdad que te puedo hacer un poco de spoiler, ¿eh? Entonces, quien quiera no esperar, o incluso verlo a la vez que Pablo Gil nos está contando el detalle, www.xtb.es, y ahí los amigos de XTB le han hecho spoiler a Pablo, lo acaban de publicar y ustedes pueden ya entrar y o verlo, si están demasiado impacientes, o verlo mientras Pablo Gil nos da todo el detalle de por qué esa selección, esa cartera modelo de ETFs para 2022. Bienvenido. Muchas gracias. Y adelante. Bueno, pues vamos a comentar un poco cuáles son los conceptos que utilizamos cuando creamos una cartera, ¿no?, de inversión. Ya sabéis que buena parte del criterio es cuál es la aversión al riesgo del inversor, ¿no? Estamos hablando de perfil conservador, perfil agresivo. Eso nos lleva un poco al posicionamiento en un porcentaje mayor o menor en renta variable, pero hay muchas más cosas, ¿no? Tenemos que ser conscientes no solo del perfil de riesgo del inversor, sino también del horizonte temporal en el que vamos a realizar nuestras inversiones. No es lo mismo una cartera para alguien que está ya jubilado a lo mejor y es mayor, que para una persona joven que tiene toda la carrera profesional por delante, va a seguir incrementando sus ingresos y va a poder ir reponiendo parte del dinero que aporta de forma regular año a año. También tenemos el efecto diversificación, cómo queremos mover nuestras inversiones de manera que tal vez no sean caballos ganadores siempre, pero cuando vengan las vacas flacas, que siempre vienen tarde o temprano, pues podamos controlar un poco esos drawdowns, esas pérdidas potenciales. Y luego está la gestión dinámica, ¿no?, que sería un poco el concepto de tú partes con unos pesos específicos en la distribución de tu patrimonio entre distintas inversiones, pero esos pesos los vas cambiando en función de las circunstancias. Desde esa perspectiva, pensad en las carteras tradicionales, ¿no? Cuando hablábamos siempre de carteras de una parte en renta variable y otra parte en renta fija, pero muchos clientes no preguntan lo más importante. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de qué tipo de renta fija. ¿Es soberana, es corporativa, es hipotecaria, son bonos basura? Estamos hablando de duración. Queremos estar invertidos a un plazo más corto, un plazo más largo. Tiene cobertura de divisas, son bonos en la moneda en la que tú tienes tu patrimonio. Tienes que invertir en moneda extranjera, tienes que cubrir o no esa divisa. Cuando hablamos de renta variable, nos vamos a un concepto todavía más amplio, porque ahí podemos hablar de en qué índice de renta variable invierto, prefiero estar en un sector concreto, quiero hacer una cartera de acciones seleccionadas por mí o por un inversor profesional. A partir de ese momento, ¿cómo me posiciono a nivel geográfico, ¿no? ¿Qué áreas quiero tocar? ¿Cuáles no quiero saber nada? ¿Quiero estar en emergentes? ¿Quiero estar en países desarrollados? Como veis, la gama de posibilidades es casi infinita. Al final, cuando intentamos decidir qué inversión es mejor, es la más eficiente, depende mucho del momento en que comparemos qué tal lo han hecho los distintos activos. Ahí tenéis en pantalla, por ejemplo, qué ha pasado durante casi 20 años en una comparativa de invertir en bonos españoles o invertir en renta variable española, una cartera con distintos pesos. Y como podéis observar, sorprende, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que haya sido más rentable invertir en renta fija en España durante los últimos años, incluso con dividendos, que es uno de los argumentos que muchos defendéis para seguir apostando por el buen comportamiento del IBEX? Y dices, bueno, también es cierto que durante mucho tiempo la rentabilidad de los bonos españoles ha sido espectacularmente alta, sobre todo aquellos que consiguieron comprar durante la crisis periférica, que el bono 10 años pues daba una rentabilidad cercana al 6% y que se mantiene luego en el tiempo, ¿vale? Porque esa es la ventaja del bono, que tienes un cupón conocido. Hay más ejemplos de este tipo. Nos podemos ir a Estados Unidos y dices, vale, ¿qué pasa si con malicia seleccionas el pico del año 2000 y calculas la rentabilidad de una cartera en bonos frente a una cartera en renta variable? Dices, bueno, pues lo que vas a descubrir es que sí, la renta variable en ese periodo hasta 2019 lo hace mejor que la cartera de renta fija, pero no tanto mejor y con muchísimo menos riesgo, porque eliminas los grandes drawdowns que se producen
durante 2001, 2002 y 2003 y sobre todo el drawdown del 2008. Si hacemos este ejercicio de forma continua y no centrándonos en la historia más cercana, las últimas 2 décadas, sino que nos vamos a lo que ha pasado durante el último siglo, lo que nos vamos a encontrar es que ha habido periodos largos de tiempo donde las inversiones en renta fija, que a priori no eran tan apetecibles como las inversiones en renta variable, sin embargo han sido mucho más eficientes a la hora de aportar valor para el inversor. ¿Qué quiero hacer con estos gráficos que os estoy mostrando? Simplemente entender que depende de cuándo entras, depende del tiempo en el que estás invertido para que unas carteras sean más eficientes o más rentables que otras. ¿Cuáles son las conclusiones? Después de analizar mucho todo el mercado, dices, bueno, podríamos trabajar con varias ideas. La primera, factores que debemos tener en cuenta. La bolsa está muy cara en términos de valoración histórica. Ahí en el primer gráfico arriba a la derecha lo que vais a encontrar es esa diferencia entre el crecimiento económico y cómo capitaliza una bolsa general como puede ser el Wilshire 5000 en Estados Unidos. Esa discrepancia quiere decir que hay una prima en la valoración muy elevada y es algo que tenemos que tener en cuenta antes de montar una cartera. Por otro lado, también somos conscientes de que estamos en un momento en el que va a haber una retirada de estímulo monetario que va a afectar no solo probablemente a la bolsa, pero también va a afectar a los bonos, ¿no? Y la pregunta es ¿a quién va a afectar más? Yo creo que va a afectar más a la bolsa que a la renta fija. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que existe una depreciación estructural del dinero fiat, entendido como el dólar, el euro, la libra, el yen, cualquier divisa tradicional. ¿Por qué? Pues porque como veis en la gráfica que hay debajo hay un incremento brutal de la base monetaria de forma estructural, pero muy concentrado en los últimos años, que hace que a través de la inflación el poder adquisitivo de nuestro dinero se destruya muy rápidamente. Y en esa perspectiva sí hay que tener claro qué activos lo han hecho mejor en entornos altamente inflacionistas. El oro aparece como uno de los claros ganadores, especialmente cuando los tipos de interés reales son negativos. Y por otro lado tenemos un activo que no es tan antiguo, pues realmente nace en torno a 2010, son las criptomonedas, y que todavía tienen un papel muy interesante que jugar en el mercado y puede ser un factor de diversificación que comentaremos en esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer o a qué conclusión hemos llegado en XTB a la hora de montar esta cartera modelo? Dices, bueno, queremos tener un poco de todo, ¿no? Por un lado, queremos tener exposición a renta variable. Es evidente que hay que estar invertido en bolsa y dices, de acuerdo. Si el momento fuese el idóneo, probablemente el peso que asignaríamos a la parte de renta variable sería mucho más alta, pero no es el caso. Como hemos dicho, estamos en un momento en que la valoración sigue siendo muy elevada y por tanto el riesgo de corrección también es muy grande. Pero también queremos tener la parte de renta fija. Y dices, bueno, tal vez la percepción de invertir ahora mismo en renta fija no es apetecible, porque si tú crees que estás en un entorno donde van a subir mucho las tasas de interés, la sensación es que va a sufrir el mercado de bonos ya. Pero pensad una cosa, en primer lugar, una parte importantísima de las potenciales subidas que va a hacer la Reserva Federal, que es el banco central más agresivo en este momento en el mercado, ya están cotizadas, ya están en los precios de los bonos. Por otro lado, si tú crees que el mercado no va a soportar, y ese es mi caso evidentemente, no va a soportar un tensionamiento monetario muy grande sin incurrir en una desaceleración económica profunda que pueda incluso terminar generando una recesión económica, entonces la parte larga de la curva no debería ser tan arriesgada, porque lo que suele ocurrir previo a una recesión es que se invierta la curva, lo cual quiere decir que el corto plazo subiría mucho más en rentabilidad que el largo plazo. Y por eso nos vamos a centrar en deuda en Estados Unidos de largo plazo, como comentaré ahora después. Por otro lado, quiero una cobertura contra el riesgo de inflación. Es cierto que la inflación en este momento se le encuentra como principal argumento la guerra que hay en Ucrania por la invasión de Rusia, pero seamos francos, la inflación lleva siendo un problema desde hace un año, no es un problema de hace un mes y medio, y nace de unas medidas tremendamente agresivas por parte de política monetaria que permiten implementar política fiscal muy expansiva y que generan una demanda mucho más grande de lo que es habitual, muy centrada en bienes, no tanto en servicios, y que además
coincide con una destrucción del tejido empresarial y de la oferta disponible, ¿no? Y eso genera esa presión de inflación que luego encuentra pues, el cenit con el conflicto bélico, y no sabemos muy bien cuánto va a durar. Y como veréis ahora, la pregunta es, ¿puede ser que tengamos que convivir con niveles de inflación más altos de los que estábamos acostumbrados a ver durante las últimas 2 décadas? Nadie habla que la inflación se vaya a quedar en niveles del 7, del 8, del 9% durante años, pero bastaría con que la inflación, cuando remita, no baje al 2% o por debajo del 2%, sino que se mantenga a niveles del 3,5, 4 o 5%. Para eso vamos a utilizar el componente del oro, como hemos dicho antes, uno de los mejores coberturas contra los riesgos de inflación, pero luego también queremos meter un componente de tecnología disruptiva, ¿no? En este sentido, yo creo que el mundo de las criptomonedas es la cara visible de algo que vale mucho más, que es la tecnología blockchain que hay debajo, ¿no? Y por tanto nos vamos a centrar en esas empresas que basan sus negocios en blockchain para buscar un ETF que nos pueda dar exposición a este tipo de tecnología, que a su vez se beneficia, en mi opinión, de la destrucción del valor de las divisas tradicionales como son el dólar, el euro, la libra que decía antes. Y ya por último, tal vez el punto más conflictivo va a ser el posicionamiento en materias primas. Y aquí, evidentemente, es donde más nos podemos equivocar, ¿no? Porque no cabe duda que en este instante el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de muchas materias primas, cereales, está muy ligado a lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, y tal vez distorsiona un poco la sensación de a dónde podemos ir. Pero vamos a mostrar unos gráficos que van a ser muy ilustrativos de que tal vez estamos empezando un ciclo en el mundo de la materia prima que va a durar años y que sea un ciclo al alza, lo cual cambiaría mucho la percepción que tenemos sobre muchas premisas que en este momento mantenemos y que están avaladas o podríamos defender desde el punto de vista de que uno de los factores deflacionistas más potentes que hemos tenido durante los últimos 20 años era la globalización. Y la globalización está herida de muerte. Empezó con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cosa que no se ha arreglado. Continuó después con la pandemia, donde vimos las carencias que suponía depender de un tercero y por tanto empezamos a decidir que determinadas cosas las queríamos fabricar nosotros mismos, aunque fuese más costoso. Y por último tenemos la dependencia, esta especie, nos sentimos secuestrados del gas ruso, ¿no? La incapacidad de Europa de poder actuar a lo mejor de otra manera porque dependemos de la energía de Rusia. Y todo esto está cambiando las relaciones. Y está cambiando, yo creo, el enfoque global y no hay que descartar que pudiésemos llegar a una especie de proteccionismo multilateral. Por tanto, esto cambiaría las bases de cómo es la inflación o cómo ha sido la inflación durante los últimos 20-25 años y cómo es ahora. Así que vamos ya directamente con los distintos productos. Ahí tenéis la cartera y los pesos. Ya veis que hemos puesto el mismo peso a la renta variable y que a la renta fija, de un 30% a cada uno. Estos pesos, lógicamente, durante los próximos trimestres los iremos moviendo. Si la renta variable corrige, como yo espero que pase a lo largo del año, evidentemente cargaremos más peso en renta variable, reduciremos peso en renta fija, pero a priori nacen con el mismo peso los dos componentes. Un 20% estaría en el oro y luego ya la participación en el resto de materia prima y blockchain estaría representado por un 10% en cada uno de ellos. Ahí veis los ETFs, tenéis también una pequeña tabla que cuenta cuáles son los costes. Las comisiones muchas veces están muy ligadas a la volatilidad, no es lo mismo una comisión, un coste de 0,65 en activos que apenas se mueven que en activos que pueden moverse al alza un 2.000, 3.000, 5.000%, como pasa con las criptomonedas, y que cuando corrigen pueden corregir un 85%. Y también tenéis ahí un ejemplo de cuál ha sido la rentabilidad acumulada a distintos plazos. El primero de todos, que es el ETF que replica la bolsa, hemos utilizado el que se centra sobre el MSCI mundial, ¿no? Y cuando uno habla del MSCI mundial, uno tiende a pensar, bueno, están aquí todos los países del mundo, todas las bolsas del mundo. No, en el MSCI mundial que veis aquí se centra muy concretamente en Estados Unidos, le asigna un peso muy alto. También tiene componentes en otros países como son Europa,
aparecen ahí varios países, Reino Unido, Japón, tenéis también Australia, tenéis Canadá, ¿vale? Es un índice que por el peso que tiene Estados Unidos y el comportamiento reciente que han tenido las tecnológicas, pues lógicamente tiene mucha sobreponderación en ese punto. Alguien podría decir, eso es algo en contra, Pablo, no nos gusta tanto el sesgo tal vez concentrado en Estados Unidos y en las tecnológicas. Dice, sí, es cierto que ese riesgo está ahí, pero no olvidemos que estamos hablando de un 30% de la cartera exclusivamente. Y dices, bueno, el comportamiento lo tenéis en pantalla, esto es lo que ha ocurrido en el tramo más corto, en los códigos ISIN, para identificar claramente cuál es el ETF en concreto. Aún así, como comentábamos al principio, podéis descargaros el informe directamente en la página web de XTB y ahí encontraréis además la argumentación que hay adicional a lo que yo estoy comentando de por qué hemos seleccionado estos índices en concreto. Pero tal vez lo que sea más aclaratorio sea este gráfico. Ahí veis esa línea representada con velas, es la que muestra el MSCI mundial, mientras que el resto son otras bolsas muy tradicionales, ¿no? Desde el S&P 500 a lo que ha hecho el Eurostoxx 50, a lo que ha hecho China, a lo que ha hecho el Nikkei. Y como podéis observar, es un índice que se ha defendido extraordinariamente bien durante los últimos 8 años, de forma general contra otros benchmarks o referencias en el mercado. Con lo cual pensamos que es uno de los índices que siendo no absolutamente global, sí representa de una forma bastante amplia y con un efecto de diversificación importante lo que queremos tener en bolsa. El siguiente bloque viene representado por el bono y hemos escogido las inversiones en bonos a más de 20 años. El argumento para buscar duraciones tan largas es simplemente que yo tengo la percepción de que la capacidad de subir o tensionar la política monetaria por parte de la Reserva Federal es limitada antes de provocar un problema muy serio en la economía, ¿vale? Esto nos lleva a pensar que sí, estamos discutiendo, lo hemos visto durante los últimos trimestres, cómo la Fed ha ido cambiando su manera de enfocar el problema de la inflación y eso le ha llevado a plantear en su última reunión subidas agresivas, hasta 7 subidas de tipos. Algunos analistas hablan ya de 8 y 9 subidas de tipos. Y dices, vale, ¿cuánto más? ¿Podrían subir los tipos al 5%? Yo creo que si la Fed subiese los tipos al 5%, provocaría una recesión económica espectacularmente potente. Con lo cual, lo que me quiero preocupar es de hasta dónde puede irse la parte larga de la curva. Y yo creo que la parte larga de la curva ya ha empezado a aplanarse hasta el punto de que se ha invertido en algún momento puntual de esta última semana, lo cual me indica que si la parte corta sigue subiendo, probablemente la parte larga ya no va a sufrir mucho más. Y como podéis ver aquí en el gráfico siguiente, está en un punto bastante tentador. Es un gráfico que muestra las últimas 2 décadas y cuando lo miras dices, bueno, da la sensación de que tenemos ahí una directriz bastante fiable y una zona que llamamos de soporte donde tal vez encontremos un buen rebote por parte del bono. Por tanto, el argumento de tipos está ahí, el aplanamiento de la curva está ahí y el punto que muestra en el gráfico a largo plazo también aporta un valor o un suelo desde el cual podríamos empezar a ver pues, un comportamiento algo más positivo por parte del bono. El siguiente componente que utilizamos es un ETF, un ETC en este caso al ser de commodities, que replica físicamente el oro. Es algo que presenté el año pasado, creo que fue en noviembre, como uno de los activos que más me gustaba por las presiones inflacionistas que pensábamos que iban a llegar y que iban a impactar en el mercado. Y entonces no había guerra, era simplemente la creación de dinero de la nada y las políticas monetarias y fiscales extraordinariamente potentes que se desarrollaron, la base de por qué pensábamos que íbamos a sufrir presiones inflacionistas muy elevadas. Y demostrábamos en esa ponencia cómo en un entorno de tipos de interés reales negativos, el tipo de interés real simplemente es el tipo oficial o nominal menos la inflación, pues en ese entorno el oro suele hacerlo muy bien. Por tanto, seguimos con esta idea porque la inflación no ha hecho más que subir desde entonces, por tanto los argumentos siguen siendo válidos. Alguien podría decir, pero van a subir los tipos de interés. Digo, sí, pero la inflación está subiendo más rápido incluso que los tipos de interés. Por tanto, lo que nos gustaba de argumentos en noviembre también nos gusta ahora, si bien es cierto que el oro ha llegado a tocar máximos históricos,
Por tanto, el precio al que entramos sabemos que no es tan bajo o aparentemente cómodo como el que utilizábamos en su momento. Pero estamos hablando no de trading, estamos hablando de inversión y por tanto de posicionamiento que vamos a mantener a lo largo de muchos trimestres probablemente. Este ETF del oro replica el movimiento del oro, lo que es el oro físico, y ahí veis el gráfico estructural desde 1970, ¿no? La tendencia no cabe duda de que es alcista. No quiere decir que no hayamos pasado por fases en las que se producen correcciones severas, como en casi todos los activos, pero en este momento yo no detecto ningún problema. Me sigue pareciendo que el entorno favorece muchísimo a este tipo de activo y con independencia de que pueda tener correcciones en corto o medio plazo, lo cierto es que en el largo plazo, hoy por hoy, me sigue pareciendo que es una forma muy buena de protegerte de dos grandes riesgos. Uno, las presiones de inflación sostenidas en el tiempo y dos, inestabilidad financiera. Hemos dicho antes que si se producía un movimiento por parte de los bancos centrales que tengan que combatir las presiones inflacionistas subiendo tipos de interés y retirando programas de quantitative easing o QE, la probabilidad de que eso genere inestabilidad financiera y correcciones fuertes en las bolsas es muy grande. Y desde ese punto de vista, el oro creo que nos cubre de ambos riesgos muy bien. El siguiente ETF que he seleccionado es el que habla de blockchain, ¿no? Aquí tenéis Invesco, el Boot Global Blockchain. Y es un ETF que lo que de alguna manera intenta es invertir en compañías que están basando su negocio de forma importante en una tecnología como es blockchain, que es totalmente disruptiva, ¿no? Cambia la mecánica de cómo se hacen los contratos o cómo se intercambia, es decir, realmente lo que afecta es al intermediario tradicional, ¿no? Elimina una buena parte del intermediario y convierte la posibilidad de, como antiguamente cuando empezábamos nosotros hablábamos del P2P, ¿no? El intercambio de ficheros entre particulares, pues instaura una base para que los intermediarios tradicionales den paso a unos intermediarios que en este caso son los propios mineros los que aprueban las transacciones, pero a un coste mucho más bajo. Este ETF, como veréis, es muy volátil. ¿Por qué? Pues porque está basado en unos activos que se mueven probablemente con mayor velocidad y cambios porcentuales que ningún otro activo en el mercado. Cualquiera de vosotros que os haya gustado seguir la cotización de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, Cardano, cualquier criptomoneda, sabe que no es raro encontrarse un día en que estas criptos se muevan un 7, un 8, un 9, incluso un día espectacular, un 15 o un 16%, ¿no? Y lo pueden hacer tanto a la alza como a la baja, con lo cual el peso que asignamos es pequeño, pero siendo muy conscientes de que la volatilidad que va a haber es extrema. Y lo más interesante para aquellos que no conozcáis este ETF en concreto, ya veis que es una manera de ganar exposición sin tener criptos propiamente dicho. Ahí tenéis la comparativa entre Bitcoin y este ETF y ya veis que se mueven prácticamente en paralelo. Por tanto, es una forma de no tener que seleccionar en qué criptomoneda quieres estar invertido y participar de la tecnología disruptiva que representa blockchain. Alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y estos qué sectores quedan dentro de este ETF, ¿no? Y dices, bueno, pues el sector tecnológico tiene un peso muy importante, el sector financiero también tiene un peso relevante, pero por ejemplo se están incluyendo ahora dentro del ETF pues algunas inmobiliarias en el metaverso. Es un concepto totalmente novedoso que viene muy al punto de este cambio de nombre que ha tenido Facebook por Meta y la gran apuesta de Zuckerberg para los próximos años. Por último, tendríamos un ETF de Xtrackers que básicamente va a replicar el MSCI Mundial de Energía. ¿Por qué introducir esto cuando mucha gente tiene la sensación de que estamos llegando a un punto donde probablemente no estamos lejos de los altos, ¿no? La percepción de la mayoría del mercado es el precio del petróleo y del gas está donde está, o el de los cereales, por la guerra.
y tan pronto desaparezca el conflicto y se encuentre una solución a un alto el fuego, vamos a ver un cambio radical, ¿no?, en los precios. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Dices, ¿por qué? Digo, pues por varios motivos. En primer lugar, porque incluso si hubiese un alto el fuego, los europeos no vamos a querer depender de la energía rusa. Vamos a buscar, este cambio es estructural, el que se va a producir. Y las alternativas son más caras que las que estamos usando actualmente. Tampoco hemos visto por parte de la OPEP un deseo por incrementar la producción. Hemos visto las dificultades de la transformación energética. Hemos visto el gran proyecto que teníamos hace un año en el que se quería migrar de forma muy rápida a energías limpias y cómo depender de una generación de energía que no es continua, sino que dependemos del medio ambiente, de lo que ocurra, ¿no?, con el viento, hace que sustituir tecnologías que son seguras en cuanto a lo que generan al cabo del día no es una tarea fácil. Yo creo que la transformación energética va a tener un coste, y va a tener un coste muy importante. Y la no dependencia de uno de los mayores exportadores y productores del mundo también va a tener un coste. A partir de ahí, quería mostraros cómo este ETF está tremendamente ligado a lo que hace uno de los índices de commodities más conocidos, como es el CRB, ¿no? Por tanto, es una forma de ganar exposición al índice de materias primas global. Pero tal vez lo más interesante está por llegar, y es el concepto de por qué pienso que estructuralmente tal vez no estemos en los altos. Mirad el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda es un gráfico que se remonta a 1915. Y ese gráfico, como veis, tiene unos máximos que son cíclicos cada X años, y hemos empezado un ciclo. De hecho, no estamos donde se ve el gráfico, estamos casi en la parte superior de la esfera de color azul. La pregunta es, ¿podríamos tener un tensionamiento del precio de materia prima hasta 2035? ¿Podría ser este un patrón que se ha repetido en el último siglo y que se siga repitiendo? Y creo que no hay que descartar esta posibilidad. Si eso es así, si ese escenario finalmente es el que se desarrolla, el gráfico de la derecha te plantea otra gran duda, ¿no? Y es, en el caso de que hubiese un ciclo alcista de materia prima global, ¿cómo va a afectar al mercado? Y dices, hombre, hay que hacer la transitiva, ¿no? Si hay un ciclo de materia prima al alza de forma estructural, quiere decir que tiene un componente inflacionista detrás. Cuando la materia prima sube, encareces la producción de todos los bienes y servicios, lo cual se acaba trasladando a presiones de inflación cada vez mayores. Y ante esa situación, la respuesta de los bancos centrales no puede ser otra que modificar el estímulo monetario y empezar a subir las tasas de interés y eliminar los programas de política monetaria no convencional, lo cual suele tener como efecto un mal comportamiento de la bolsa. Y como veis, aquí se empiezan a entrelazar todos los conceptos de esta cartera. Dices, bueno, por un lado queremos tener exposición a bolsa, queremos tener exposición a bonos, sabemos que ambos componentes pueden sufrir si la inflación no se frena, sino que se extiende más allá de lo que inicialmente tenemos todos previsto, y por eso tienes dos componentes que salen muy bien parados en ese entorno, como es el oro y como son las materias primas en sí mismas. El factor disruptivo realmente no depende tanto del corto plazo. Yo creo que las criptomonedas son una apuesta muy razonable, en este caso blockchain todavía lo es más, en un mundo que cambia, pero sobre todo sabiendo que el comportamiento de este tipo de activos puede hacerlo muy bien en un entorno donde cada vez se percibe menor valor en las monedas tradicionales, lo que llamamos las monedas fiat. Por tanto, la clave aquí no es solamente partir de estos 5 componentes en la cartera, sino cómo los vamos a ir rebalanceando. Lo hemos seleccionado un poco los pesos y puesto en estos cuadros cómo habría que replicarlo en función del capital que tenga cada uno, ¿no? Si tienes solamente 1.000 euros, si tienes 10.000 o tienes 100.000, ahí veis más o menos en la tabla cuáles serían las cantidades a comprar de cada uno de esos ETFs para tener una réplica lo más fiel posible de lo que hemos presentado, lo que he presentado
a lo largo de estos últimos 25 minutos. Como he dicho, si se llegan a producir los escenarios que pensamos que son más probables, por ejemplo, que este año veamos correcciones importantes en bolsa, seremos rápidos a la hora de cargar más posición o más peso específico en el componente del MSCI World y reducir probablemente exposición al TLT o lo que es el ETF de bonos a más de 20 años de duración, ¿no? Como hemos dicho antes, la gestión dinámica es muy importante en las carteras. Normalmente no partimos de un posicionamiento que vayamos a mantener durante una década sin cambios, sino que los mercados tienen mucha volatilidad, atraviesan fases muy distintas y hay que aprovechar, sin modificar a lo mejor los componentes, pero sin modificar los pesos que podemos asignar en cada momento para ajustarnos a la realidad de lo que pensamos que va a ocurrir. Como siempre, agradeceros vuestra confianza, el que hayáis estado hasta este momento esperando para ver mi ponencia. Y no sé si hay alguna pregunta o... Sí, y era de esperar. Venga. Sobre todo con lo que han esperado durante toda la tarde para ver todo el detalle. Hay varios tiros o varios lugares por donde entrarle a la cartera y también el momento de las materias primas. Nos dice un espectador, ¿ves interesante invertir en otras materias primas además del oro? Bueno, el ETF que seleccionamos, que replica el CRB, precisamente cubre el resto de materias primas, ¿no? Es decir, ahí tienes exposición al bloque energético en su conjunto y es una forma de no concentrarte solamente en el oro. Nadie sabe cómo va a acabar esto, las cosas como son. Ahora mismo la percepción es que este problema que se ha iniciado tiene caducidad, como parece que las delegaciones empiezan a entender o a sentar las bases para un alto el fuego y que podamos dar esto como un episodio que no dure mucho más, pero realmente no conocemos. Dos de las grandes crisis que se han formado últimamente son la pandemia y ahora la guerra. Con la pandemia estamos más relajados porque parece que está bajo control, al menos nosotros, los chinos no pensarán lo mismo y en Hong Kong tampoco, ¿no? Pero sí da la sensación un poco que esa parte ha pasado, pero yo sinceramente creo que estos eventos tan llamativos lo que no nos dejan ver es el bosque, ¿no? Y el bosque es la globalización. Yo creo que está cambiando. Creo que el posicionamiento de los países es distinto y creo que eso va a generar un encarecimiento. Y ese encarecimiento va a pasar probablemente porque a lo mejor las materias primas en el medio o largo plazo van a mantener precios más altos y por eso queremos una parte del ETF replicando ese sector. Y lo hagan en su conjunto. Sí, hasta ahora hemos visto un comportamiento prácticamente al unísono. Cacao, por ejemplo, no ha subido mucho, pero en general hemos visto metales industriales subiendo mucho, hemos visto cereales y hemos visto también todos los componentes energéticos. Nos preguntan también, la teoría dice que una subida de tipos daña los precios de los bonos, pero ¿cómo afecta esta idea a tu tesis de inversión en el ETF de renta fija? Vale, aquí el concepto es un poco lo que comentaba de que ya estamos empezando a percibir el aplanamiento de la curva, ¿no? Hace 4 días salía la noticia en Bloomberg de el bono 30 años tiene una rentabilidad más baja que el 5 años. Fue momentáneo, pero dices, vale, y ayer creo que salía el bono 10 años se ha igualado en rentabilidad al 2 años. ¿Qué quiere eso decir? Que la parte larga de la curva, a pesar de las subidas continuas que anuncia la Reserva Federal, ya no está reaccionando a un ritmo mayor que la parte corta. Si tú crees que es porque el mercado ya con las subidas anunciadas empieza a prever desaceleración económica y riesgo de recesión, cuanto más expectativa de subida de tipos, más va a calar esa idea. Y si cala esa idea, la curva se invierte. Y si invierte la curva, la parte larga no debería subir mucho más. Por tanto, nosotros que estamos buscando el posicionamiento en la parte larga de la curva, no quiere decir que no puedas perder, claro que puedes perder, pero parece que el riesgo que hay en ese componente de la cartera es cada vez más bajo. ¿Qué escenario a medio plazo esperas para el dólar? ¿Crees que hay motivos para esperar una continuación al alza? Es una de las preguntas, yo creo, más complejas que hay, porque el dólar cotiza contra otras monedas. Yo siempre digo lo mismo, tienes que buscar un sustituto, ¿no? Hay veces que la gente pregunta, ¿realmente nos podemos encontrar con una situación en la que el dólar pierda ese papel de moneda refugio y moneda en la que se hacen las principales transacciones comerciales del mundo? Y dices, sí, bueno, pero si piensas que es así, tendrás que decir cuál es el sustituto, ¿no?
Entonces, el euro, ya conocemos lo que pasa cuando llegan las crisis, ¿no? En Europa empezamos a ver una desconexión de intereses, ¿no? La última crisis de 2011-2012 fue un calvario para los PIGS, para los países del sur de Europa frente a los del norte. Dices, la libra que ha tenido un movimiento fuera a través del Brexit y que no tiene tampoco tanto peso a nivel internacional, dices, el yen rublo, tampoco, Rusia rublo pesa una cantidad ridículamente baja en lo que es el PIB mundial y te quedaría el yuan, pero el yuan tiene control de cambios, con lo cual en esta situación es imposible. Lo normal sería que el yuan tuviese un peso más específico, puesto que China participa en un porcentaje altísimo de las transacciones comerciales y el yuan representa muy poquito pago en esas transacciones, pero es que es una divisa controlada. Con lo cual, dices, sí, tal vez el dólar deba perder parte de su predominancia, pero es que no hay un sustituto realmente bueno. Con lo cual, yo no creo que vayamos a ver, al menos en los próximos años, grandes movimientos ni a favor ni en contra del dólar. Creo que vamos a seguir viéndolo moverse en el mismo entorno. Un poquito más primado por el diferencial de tipos, por ejemplo, entre el dólar y el yen o el dólar y el euro. Pero eso está muy en precio ya. Es decir, que el movimiento de Putin para intentar con el oro fortalecer al rublo y asociar al yuan es muy complicado. Yo lo veo, eso me parece química, un juego de química. Es sinceramente muy difícil, muy difícil. Nos preguntan también, dicen, sé que es un enfoque un poco táctico, pero ¿tiene sentido ponderar en un 30% en MSCI cuando se prevé una corrección fuerte de mercado? ¿No sería mejor empezar con menos peso y más renta fija? Digamos que si alguien me preguntase cuál es el peso que querría tener en renta variable de forma estructural, me plantearía un 50%. Por lo tanto, para mí es infraponderado. Plantear un 20% por debajo del punto de equilibrio creo que ya da una idea de por qué infraponderar. Y luego está el otro tema, ¿no? El otro tema probablemente haya que hacer aquí un ejercicio de humildad, ¿no? Dices, tú puedes pensar que va a caer, pero igual no cae. Las cosas como son. Dices, ¿por qué? Dices, porque no tenemos una bola de cristal, porque tú puedes plantear que tu escenario más razonable es X y luego tal vez no se dé. Entonces, partimos de una infravaloración respecto al punto de equilibrio, pero queremos tener exposición porque te puedes equivocar y por lo que sea, a lo mejor la bolsa te sorprende y sigue subiendo como lo ha hecho durante los últimos 12 años. Nos preguntan, Pablo, desde mi modesta opinión, ¿no crees que estás sobreponderando la inflación? ETF bonos más ETF gold más ETF materias primas. Creo que el bono no es sobreponderar la inflación, todo lo contrario. Si la inflación remite, creo que el bono lo va a hacer muy bien, ¿vale? La otra parte sí, 20% oro y el 10% materia prima. Estás cubriendo, tienes un 30% que te cubre de la inflación, pero seamos francos, el oro no solamente responde a la inflación, el oro responde a cómo está creciendo la M3. Es decir, la depreciación de tu capacidad adquisitiva no es solamente reciente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hablas de cuánto ganaban tus abuelos en su trabajo y te dicen los céntimos de peseta de aquella época, tú pensarías, pues eran pobres. Digo, no, es que con eso compraban muchísimas cosas. Yo veo cuánto pagaron mis padres por comprar su casa y me entra la risa, con eso no compras ni un coche. Sí, pero no le cambiaría ese tipo de interés. No, pagaban un 15, un 16%, pero también se revaluaba la casa a un ritmo brutal. Todo tiene su aquel, pero lo que quiero decir es que si antes se compraba una casa con 18.000 euros, un chalet que ahora vale 500.000, lo sé porque mis padres están mirando, digo, en 60 años ya sabes cuánto se ha depreciado tu dinero, así de sencillo. Entonces, cuando yo compro oro, no me lo planteo solamente desde una perspectiva de cobertura de la inflación, sino que quiero tener parte de mi patrimonio fuera de las divisas fiat. Y ahí ya empiezas a ver que no hay tanta cobertura contra la inflación solamente, sino un concepto de inflación encubierta, porque no es la oficial. La inflación oficial siempre parece que, ahora es altísima, pero hasta hace poco parecía como que no era un problema, ¿no? Pero tú ves, y durante los últimos 20 años dices, oye, esto cada vez valen más las cosas, ¿no? Y no había inflación, teóricamente no parecía que tuviésemos problemas de inflación. Hay que tener parte del dinero fuera de la divisa fiat. Nos preguntan sobre Bito, sobre STF, sobre Bitcoin. Bueno, el tema de... Yo sé que aquí hay amantes... ¿Cuál es la opinión? Claro. Aquí hay amantes y detractores. Dices, ¿por qué
¿Por qué el ETF en blockchain? Mira, yo creo que yo viví la burbuja.com, ¿no? Y la burbuja.com fue muy curiosa porque durante un periodo importante de tiempo todas las compañías que ponía .com subían en bolsa como la espuma, ¿no? Y después llegó el crash. En 2001 y 2002 el Nasdaq perdió un 83%. Y alguien hubiese dicho, fue un fracaso Internet, ¿no? Porque iba a ser la nueva tecnología que cambiaría la forma en que hacemos las cosas. Y dices, no, no es cierto, fue un exitazo. Todo lo que estamos haciendo ahora de conectarnos, recibir en el tablet o en el móvil, mandar mensajes, hacer comercio electrónico, Amazon que te manda las cosas en cuestión de 24 horas a casa, todo eso solamente es posible gracias a la evolución de Internet de las últimas 2 décadas. Pero muchísimas compañías que estaban ahí acabaron pereciendo. Yo cuando me planteo el tema de las criptomonedas, sabiendo que hay más de 10.000, digo, ¿y cuáles son las buenas? Digo, puede ser que compres algunas de las que van a quebrar y van a desaparecer o que compres algunas de las que subirán un 25, un 30.000% en los próximos años. Y al final digo, si realmente lo que me gusta es la tecnología que hay detrás de ellas, me gusta blockchain, pues voy a buscar un ETF que replique blockchain en lugar de centrarme en escoger una cripto concreta. A mí Bitcoin me gusta porque es la que lleva más tiempo en el mercado, porque capitaliza muchísimo, porque sé que tiene una base monetaria que es cuantificable a 21 millones de monedas. Y todos esos argumentos me encantan. Y de hecho yo particularmente tengo Bitcoin, ¿no? Pero dices, más allá de eso, el trabajo de buscar otras alternativas a Bitcoin es brutal. Habría que dedicar el día entero durante semanas y meses a indagar en todas las criptos que hay. Con lo cual prefiero irme directamente a la tecnología y creo que se acierta de una forma más sencilla. Pues muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por tu ponencia y bueno, por esa apuesta. A ver si sale bien. Vamos a ver cómo empieza a replicarse y cómo empieza a funcionar. Esperemos que bien. Muchas gracias. Buenas noches y buen negocio. Gracias. Ya tienen desde ahora mismo en la página web de XTB todos los detalles, todas las ponencias, todo el contenido y sobre todo esa documentación sobre esa apuesta, sobre esa configuración, sobre cómo poder hacer una apuesta sobre ETFs con toda la estrategia de Pablo Gil, con toda la estrategia de XTB para poder replicar desde 1.000 euros. También tienen en la página web, en esa XStation, todos los detalles, en esa plataforma de XTB, de más de 5 horas de formación, de ponencias, de contenido, que son fundamentales en este momento para de verdad tener una cultura financiera, una educación financiera y sobre todo formarse con la que está cayendo, que no es poco, para poder saber distinguir y poder afrontar el mercado y poder tener las mejores herramientas.